Bendito Adonai, Todopoderoso. Bendito eres tú, Rey del Universo, que nos permites reunirnos hoy para escudriñar tu palabra, para bendecir tu nombre, para poder crecer y para poder aprender, para poder enseñar, para poder, primeramente, nuestro corazón, guardarlo y entenderlo. Y por favor, Rey, cancela toda palabra de hombre en este curso, cancela toda palabra que no tenga que venir a los corazones de ninguno de nosotros. Y te damos gracias porque tu Ruach HaKodesh se muestra a través de, de cada una de estas enseñanzas. Y te bendecimos, Abba, te bendecimos porque nos permite ser parte y porque nos permites poder crecer más en tu Ruach, en tu amor, en tu verdad. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a ver este tema que se llama la Biblia explicada. Y bueno, en este estudio veremos, es así como vamos a checar el panorama de la Biblia completo y la diferencia entre cómo es que comúnmente lo conocemos como la Biblia y cómo en hebreo se habla, que es el Tanaj, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado que en uno de nuestros temas anteriores, creo que fue el segundo, sobre la palabra pacto del hebreo, ¿no? Que le llamamos Brit. Del griego, diateque, y bueno, ambos significan pacto o convenio. Pero la palabra diateque tiene la aceptación que significa testamento, ¿no? Y por esa mala interpretación, pues se ha nombrado a la escritura de esa forma, como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y bueno, sin embargo, lo mejor es llamarle Antiguo Pacto. O bueno, ya comprendiéndolo bien, pues llamarle mejor, como sería lo correcto, o es lo correcto más bien, llamarle Tanaj y Nuevo Pacto o Brit Hadasha. Brit Hadasha. Comúnmente, como pueden ver en la diapositiva, comúnmente se conoce que en la Biblia hay 66 libros. Y estos son, en el Antiguo Pacto hay 39 libros. Bueno, aquí esto no es un pacto, o sea, se llama Antiguo Pacto, pero correctamente sería el Tanaj, y que, bueno, también ya hemos visto que el Tanaj es un acróstico, y ahorita, bueno, de todos modos, repasamos que es la T viene de Torah, la N que viene de la Nun, bueno, la T, la Tav, la Nun, y la N viene de Nevi'im, perdón, y la J sería, bueno, algunos está como J en la traducción al español, o la K, que por ejemplo en inglés, ¿no? En la traducción del inglés viene como K, que sería Ketubim. Y bueno, los Ketubim son los escritos, los Nevi'im son los profetas, y la Torah, pues los escritos de Moshe, que pues conocemos también algunos como Pentateuco, y bueno, o muchos también dicen la Torah, ¿no? Bueno, comúnmente se conoce que esto es un pacto, ¿no? El Antiguo Testamento se conoce como Antiguo Testamento, no es un testamento, se conoce como Antiguo Pacto, si lo traducimos con la palabra del hebreo, de Brit, no es un pacto tampoco, y porque ya sabemos en el capítulo primero también que el pacto fue, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Elohim, ¿no? Entonces, bueno, no es un pacto,
Y el nuevo pacto también, que es el siguiente punto, o Nuevo Testamento, como también es conocido, no es un pacto renovado, sino un nuevo, completamente nuevo. Perdón, un pacto completamente nuevo. No es como, por ejemplo, es diferente renovar una casa a hacerla completamente nueva, ¿no? Y este pacto fue hecho completamente nuevo, no fue renovado, fue un pacto nuevo. Bueno, en Hebreos, perdón, en Ibrim 9, 15, 17, nos dice que para esto se hizo, perdón, ahí me faltó, creo que bueno, ahorita les comento esto. En Hebreos 9, 15 al 17, dice que para esto se hizo el mediador del nuevo pacto para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido. Perdón. Dice que para esto se hizo el mediador del nuevo pacto para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto y para que aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa. Eso también lo podemos ver en Jeremías 31, 30, 33, o sea, referente a este tema. Y en el siguiente versículo, que es Jeremías, ¿qué? Perdón. Jeremías, ¿qué? Perdón. 31, Sí. del 30 al 33. Gracias. Perdón que voy muy rápido. Bueno, ese fue Hebreos 9:15 y después nos pasamos al 17, que dice, y nunca tiene vigencia mientras viva lo pactado. Entonces, aquí vemos que el testador es Abba, quien ratifica su pacto mediante el derramamiento de la sangre, ¿no? Mediante el derramamiento de sangre de la víctima del pacto. Esto es él en el Hijo. Podría decirse también, un momentito, por favor. Podría decirse también que tiene 70 libros, ya que Tehilim, los salmos, contienen 5 libros, aunque se conoce como uno solo. Bueno, se conoce como el libro de los salmos y dentro de los salmos podemos ver que de cuál libro a cuál, bueno, de tal salmo a tal salmo es el libro 1, de tal a tal el libro 2 y así son los 5 libros. Entonces, la Biblia viene dividida en Pentateuco, que son los 5 libros de Moshe, y también en histórico, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y después de eso llega el poético que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y después llega profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y muchos creen que es ¿Me lo puedes repetir? ¿Cuál, perdón? El último, me quedé en los poéticos. Están en la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, gracias. Ajá. Entonces,
Los profetas mayores dijimos que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los menores, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, o Malachi. Bueno, en esta parte, muchos creen que son profetas mayores y menores, porque se refiere a que tuvieron más influencia o alguna de esas razones, como que fueron profetas que profetizaron más veces o algo así, ¿no? No, se toma, bueno, tiene que ver también, pero se toma en principio de que se acomodaron por profetas mayores y menores. El que tenía más hojas, el libro que tenía más hojas son los profetas mayores, y los que tienen menos hojas son los profetas menores. Entonces, en el Tanaj, ¡Jerónimo! la diferencia de lo que se conoce comúnmente y con el Tanaj, bueno, es que en el hebreo cambió un poco. El Tanaj lo conoceríamos como Antiguo Pacto, como ya les comentaba, ¿no? Y aunque no significa eso, pues decimos que tiene 24 libros, o más bien, perdón, tiene 24 libros, y al Tanaj se le conoce como Kitvei HaKodesh. Kitvei HaKodesh, que significa divino, sagrado. Y también se le conoce como la Sagrada Escritura o Escritura Divina. Bueno, esto lo hablamos un poquito más arriba también, en cuanto al principio. Y bueno, Tanaj, sabemos que es este acróstico, que ahora les va a aparecer también ahí en la pantalla, que es Torah, la enseñanza o instrucción, y son los 5 primeros libros, ya lo estoy repitiendo. Entonces, Nebim y Ketubim. Entonces, en Nebim y Ketubim vamos a encontrar libros que consideramos escritos poéticos, proféticos o históricos, pero ya vamos a ver por qué es la diferencia. Después viene la Torah. Vamos a ver la Torah, en cómo la vamos a ver. La Torah es Bereshit, que es Génesis, perdón, Génesis, Éxodo, que es Shemot, Vayikra, Levítico, Bamidbar, que es Números, y Devarim, que es Deuteronomio. Y Bereshit, que es Génesis, es en el principio. Shemot significa nombres, Vayikra significa y llamó, Bamidbar en el desierto, Devarim, palabras. Ajá. Entonces, cada libro toma el nombre de la primera palabra con la cual comienza a escribirse el Sefer, el libro. Y vamos a empezar por Génesis, que es Bereshit, en el principio. Bereshit nos habla de la creación de todo el mundo y de cómo el Eterno comienza a llamar a su pueblo. También sabemos que no es una historia lineal, sino que nos muestra la combinación de varios tiempos. Nos está hablando, por ejemplo, nos dice, pasó en esto, y pasó esto otro, y pasó esto otro, pero no nos está diciendo, al mismo tiempo que pasó esto, y enseguida esto otro. Nos narra varias historias, pero no están una tras de otra, y tampoco están, pues sí, tampoco están al mismo tiempo, ¿no? Tipo como en las películas, ¿no? Que pasan una cosa y al final pasan lo que está pasando al mismo tiempo en otro lugar. O sea, no, así no funciona, así no está en Bereshit.
Entonces después viene Shemot, que es Éxodo, y significa nombres. Porque Elohim conoce por nombre a cada uno de los cuales estaban en Egipto y quienes salieron de allí. También por eso conocemos este libro de Bereshit, este libro de Shemot, como Bereshit segunda parte. También así se le habla o se le conoce, porque empieza con la creación en Bereshit y continúa en Shemot con la formación, o sea, con la creación del pueblo. Y como está hablando de creación del mundo, ¿no? De la creación, entonces también después habla de la creación del pueblo. Y por eso también esto es solamente una nota que se conoce como Bereshit segunda parte. Y después sigue Vayikra, que es Levítico, y significa y llamó. Y llamó porque Elohim llamó a Moshe en el Sinaí para hablarle sobre la instrucción. Y vemos que en Shemot, ya, o sea, en Shemot, por ejemplo, se hizo la construcción del Mikdash, se hizo la construcción del templo, pero nos preguntamos cómo podían hacerlo sin tener instrucción, ¿no? Porque allí narra de que se está haciendo el templo, pero pues, ¿dónde está la instrucción, no? Pues ellos ya lo sabían. Podemos decir, perdón, se me trabó aquí. Nosotros podemos decir que es parte de lo que comenzó en Shemot, cuando Moshe estaba en el monte Sinaí y el Eterno se le reveló. Entonces, Vayikra cuenta lo que habrían de hacer, ¿no? O sea, se le reveló y le dijo, en Vayikra, le dice lo que van a hacer. Y bueno, después ahí también dice que ahí estuvieron un año en Vayikra, ahí fue un año. Y Vayikra se escribe con una Aleph pequeña adelante, no sé si está en la pantalla. Sí, allí está, en el segundo punto. Se escribe con una Aleph pequeña. Significa que se consideraba el primer libro para leer, para entender lo que el Eterno le habló a Moshe. Ajá, con este libro era importante de entenderlo primero, de leerlo primero para entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Elohim habló a Moshe? Y bueno, nomina los nombres porque cada uno nos lleva a Yeshua. Cada nombre de las personas que nombra allí nos lleva a Yeshua. Cada uno tiene un significado y un por qué está allí escrito. Después también, voy muy rápido, espero que no. Después vemos que en Bamidbar, en números, que significa en el desierto, es el continuo de la historia del Sinaí. Es algo de Shemot, la historia continúa en números, en Bamidbar. Y no todo el viaje era un desierto. En este libro nos cuenta las historias que ocurrieron en los 40 años. Los 40 años que habitaron en el desierto. Por eso se llama ahí, en el desierto. Devarim, que es Deuteronomio y significa palabras. En Devarim nos narra el último mes de la vida de Moshe y sus últimas palabras para el pueblo de Israel. En este libro les recuerda todo lo que ya ocurrió
les repite los mitzvot, los mandamientos, las muadim, las fiestas, como si se hiciera seguro de saber de que lo recuerden, ¿no? Y la Torah no solamente son estos 613 mandamientos, sino que fueron contados. Un momento, por favor. Perdón. La Torah no cuenta estos 613 mandamientos que fueron contados solamente, sino también nos está hablando de la gracia, del amor, del perdón del Eterno, de su mano fuerte, ¿no? Que los sacó de la tierra, que los trajo 40 años, pero que en esos 40 años les dio pues todo lo que ellos tuvieron, que no les hizo falta nada. O sea, todo esto nos cuenta el Eterno, la promesa que dio al llegar. Y bueno, Maimónides, uno de los mayores estudiosos de la Torah, contó cada uno de estos mitzvot. Y bueno, aunque algunos son casi iguales o que suenan que, bueno, es lo mismo o que, bueno, vemos que son casi iguales, ¿no? Pero sí hay algunas cosas que no están, que los hacen, que los difieren, y es por eso que son 613. Entonces, estos mitzvot, estos mandamientos o estas ordenanzas, son divididos en los positivos, que son lo que debemos de hacer, y también con los negativos, que pues obviamente es lo que no deberíamos hacer, no debemos hacer. Y estos también están divididos, pues conforme corresponda. Por ejemplo, los que les tocaban a los levitas, los que les tocaban a los Kohanim, a los sacerdotes, los que tenían que hacer las mujeres, los que eran para los hombres, los que tenían que ser para los hijos o para los que eran dueños de algo. Había para los pobres, había para el pueblo, para los extranjeros, para los que eran hermanos, y bueno, había muchos más, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál creen que fue el primer mandamiento? Que esto también lo hemos visto ya antes. ¿Alguien sabe cuál fue el primer mandamiento? Fructificados y multiplicados. Fructificad. Ajá, es fructifícate y multiplícate. Que decimos, primero hay que dar fruto y después multiplicarse, ¿no? ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, esto está en Bereshit 1:28. Y bueno, hoy en día no tenemos que guardar todos los mitzvot, tal cual, porque, por ejemplo, todos los que no se pueden cumplir, referentes, por ejemplo, a los sacrificios, a los sacerdotes, a los levitas, pues esos no nos corresponden a nosotros, ¿no? Por falta de templo tampoco hacemos sacrificios, porque también, pues, todos estos mandamientos, ya vino Yeshua a cumplirlos por nosotros, ¿no? Y respecto a que el pueblo judío quiera o no cumplir con esos mitzvot, es más bien porque pues no hay un templo en donde puedan realizarlos, ¿no? Pero aún si los Yehudim quisieran o pudieran, si los pudieran hacer, yo creo que pues eso sería abominación para Elohim, porque por esto él permitió que el templo fuera destruido y para que no también se siguieran haciendo esas cosas que pues ya no agradaban a Elohim. Porque Yeshua cumplió ya con todos los mandamientos, pero sin embargo nunca habló de no cumplir los que aún podemos cumplir. Por ejemplo, dentro de los Aseret Hadibrot, que son los 10 mandamientos, está el guardar Shabbat, que muchos creen que ya fue abolido, ¿no? Pero no es así.
No es así. Y de hecho comentan los sabios que Yeshua pudo haber nacido entre los años 3 y 4 de nuestra era, ya que para el año 30 de nuestra era él tenía ya 33 años. Y después de eso, ahí es cuando vienen esos 40 años en los que ya los sacrificios no servían para nada. Porque incluso en el Talmud dice que 40 años antes de la destrucción del templo, en el año 70 de nuestra era, los sacrificios de Yom Kippur ya no eran aceptados. El cordón rojo que se ponía al realizar el sacrificio, pues ya no, nunca jamás se volvió a tornar en blanco. Entonces, bueno, ahora vamos a ver Nevi'im, los Nevi'im, con nuestra amada Cristina. Sí, pues ya vamos a ver, después de haber visto la Torah, un poco cómo es estructurada, vamos a ver los Nevi'im, que estaba diciendo Amada Esme, que significa profetas. O sea, los Nevi'im son los profetas. Estos libros proféticos son divididos en dos, como ya lo anticipó Esme, son profetas mayores, que decía ella misma, con mayor contenido de hojas, por esto se consideran mayores, y los menores que tienen menor contenido de hojas, estos libros. Y tenemos a Yehoshua, que es Josué, a Shoftim, que es jueces, Shmuel, Aleph y Bet, que es primera y segunda de Samuel, Melahim, Aleph Bet, que es primera y segunda de Reyes, Yeshaya, que es Isaías, Jeremías, que es Jeremías, Yehezkel, que es Ezequiel, y así conocido el Terei Asar en arameo o Shneim Asar en hebreo, que son los 12. Los 12, ahora vamos a ver cuáles son, porque estos son los escritos que no tenían texto suficiente para hacer un libro, entonces se han reunido en uno solo y vemos que en la mayoría se acomodaron en orden cronológico. Y cuando se tomó en cuenta datos que pues tenían sobre los personajes. Y estos libros, estos 12 de Terei Asar, se dividen en dos partes y son los profetas que vivieron antes de la destrucción del primer templo. Son Osea, Joel, Amos, Obadía, Jonás, Minja, Nahum, Habacuc y Zefanía. Y los que vivieron al principio del segundo templo. Vemos que los primeros son 9 profetas y después son 3 profetas que son Haggai, Zeharia y Malachi. Tenemos una otra parte que hemos dicho que es Torah, Nevi'im y Ketuvim, que viene del Taná. Los Ketuvim son los escritos, todos los libros escritos, y son Tehilim, Salmos, Mishlei, Proverbios, Job, que es Job, Shir Hashirim, que es el cantar de cantares, Ruth, Eija, que es Lamentaciones, Coelet, que significa predicador, y nosotros lo conocemos como Eclesiastes, Hadassah, que es Esther, Daniel, Esdra y Nehemías, que prácticamente se consideran un solo libro. ¿Por qué? Porque hacen parte de la misma historia.
y Divrei Hayamim, que son los libros del Crónicas, que significa palabras o acciones de los días. ¿Por qué? Porque en los libros de los Crónicas prácticamente se está narrando las acciones, todo lo que pasó, los reyes, lo que han hecho y todos estos cuentos. Y ahora vamos a ver algo que, pues ahora después de haber visto cómo se dividen los libros, cómo se divide, ¿no? El Tanakh, que se divide en 3, qué cosa significa cada letra, ¿no? de este acróstico. Vamos a ver ahora, después de haber también visto cómo están divididos, ¿no? Por ejemplo, la Torah, qué cosa contiene, ¿no? Hemos visto un poco de esto. Y ahora vamos a ver los periodos de la Biblia. ¿Qué son estos periodos de la Biblia? ¿De qué cosa vamos a hablar? Son los escritos de la Biblia que prácticamente están acomodados, divididos en periodos. ¿Por qué esto? Vamos a hablar sobre esto porque esto nos ayuda a entender mejor todo lo que aconteció, visto que también la Biblia, lo que nos cuenta no es lineal, ¿no? Son historias que pues dice, ¿no? Que Abraham hizo esto y murió. Y después habla de su hijo que hizo esto y murió, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco en esto. No vamos a hablar de los libros, sino más bien de la historia para que podamos encuadrar un poco mejor todas las cosas. El primer periodo es antes del diluvio y habla de la creación, de la historia desde Adán hasta Noé y nos narra cómo el pecado sobre la tierra fue en crecimiento. El segundo diluvio, o Mabul, porque en hebreo se dice Mabul, habla de la historia de Noé y su familia, nos narra lo que pasó con Noé y su familia. El tercer periodo es la dispersión en Babel. Babel es confusión, pues es donde toda la humanidad se cuenta que se juntó en contra de Elohim, que han creado esta torre, también para protegerse de alguna manera, pues después de todo lo que pasó del diluvio, y han creado esta torre para llegar hasta el cielo. Y este periodo muestra todo lo que tiene que ver con Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Babilonia es todo un sistema, es también ahí donde se creó incluso el dinero. Y es interesante porque en el hebreo esta palabra de Mabul, de diluvio, viene de la raíz de Jabal. Tiene similitudes si la comparamos con la palabra Babel, que significa confusión, que viene de la misma raíz de Balal, de inundar. Las dos tienen que ver con caos y confusión. Entonces, este periodo del caos, de la confusión. El cuarto periodo es el periodo de los patriarcas. Encontramos en el libro de Bereshit que hay la historia desde Abraham, Isaac, Jacob y Joseph, que son pastores que ellos
pastoreaban el ganado y se dedicaban prácticamente al ganado. Pero después de esto vemos que llegan en Misraim, en Egipto, y llegando ahí vemos como el pueblo quiere más y suceden ciertas cosas por desear siempre más. Misraim significa estrechez. El quinto periodo, de hecho, es esclavitud en Misraim. Y Misraim significa estrechez como mente estrecha, que no puede ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque por lo que está limitado. Y si como ellos quisieron más, querían más, se convirtieron en esclavos. ¿Y cómo llegaron a ser esclavos? De ser libres. Es porque querían trabajar, querían ganar, tener estos trabajos para ganar dinero y pues empezaron a trabajar por los Misraimim y trabajaron que eran libres, pero poco a poco llegaron a trabajar sin ser pagados y pues así se convirtieron en esclavos poco a poco. Y Egipto tenía muchos esclavos, pero lo más fuerte eran los israelitas. Y conforme a los sabios, el pueblo de Israel ya habitando en Egipto, como les decía, les ofrecieron estos trabajos que eran para edificar sus construcciones, pero ellos prácticamente tenían con lo que se ocupaban, con el ganado. Ellos tenían que ocuparse de este ganado, de hacer lo que el Eterno les mandó a hacer, ¿no? De hacer el trabajo que tenían que hacer ellos, pero como les comentaba, han querido trabajar para edificar estas construcciones para los Misraim y entonces dejaron de hacer el trabajo con el ganado. Pero nos cuenta otros libros, nos dicen que todas las tribus, a excepción de la tribu de Leví, porque ellos no se hicieron esclavos porque no se fueron a trabajar por los Misraimim. El sexto periodo es el periodo del desierto y se llama errantes en el desierto. Vemos que el Eterno los saca del Egipto con una mano fuerte y un brazo poderoso y llegan en el desierto. Ahí viven, sabemos que van a vivir por 40 años. Después viene el séptimo periodo, que es la conquista de Canaán. Y esta conquista de Canaán lo encontramos en el libro de Yehoshua, Este periodo inició con esta conquista de Jericó y siguieron con las otras ciudades. El Eterno les había dicho que no tenían que dejar a nadie con vida, que ellos prácticamente tenían que matar a todos, pero no obedecieron. Y dejaron con vida ciertas ciudades que pues se rindieron a ellos. Pero vamos a ver que esto no fue algo bueno y fue una trampa para ellos también. Porque en el octavo periodo, que es el periodo de los jueces y que es este periodo del libro de Shoftim y el libro de Ruth, vemos que mientras Yehoshua vivía, todavía todo estaba bien, pero sin embargo, después que él ya no está, algunos de estos pueblos
los cuales en este momento eran pequeños, empezaron a crecer y los hebreos empezaron a hacer lo que ellos hacían, empezaron a adorar a sus dioses, empezaron a hacer las cosas que a imitar prácticamente estos pueblos. Entonces, cada uno, nos dice el libro de Shoftim, de los jueces, que cada uno hacía lo que quería. Y por esto vemos que los pueblos que prácticamente estaban cerca, como los madianitas, por ejemplo, vinieron contra ellos y a muchos de ellos los mataron. Y esto fue ¿por qué? Por la desobediencia, pues como resultado de su desobediencia. ¿Por qué? Porque en vez de que el pueblo tenía que hacer lo que tenía que hacer, acabar con todos ellos, y de esta forma, si ellos lo mataban, así se podían fortalecer. Vemos que ellos mismos, los hebreos, se contaminaron con, pues desde el principio que debían de cesar, ellos debían de cesar todo para no contaminarse con el pecado de estos pueblos, porque de hecho el Eterno los quería eliminar. ¿Por qué? Porque ellos hacían cosas que eran que no le gustaba al Eterno, y que pues el Eterno por esto los quería eliminar, y ellos no han escuchado y no han obedecido al mandamiento del Eterno. Ahí vemos que es donde se levantaba algún juez en algún lugar, pero vemos que el juez prácticamente no controlaba todo, sino solamente en la zona donde se encontraba. Y vemos que nos cuenta en el libro de Shoftim que a veces se levantaba alguno que era fuerte y peleaba, ¿no? Como Sansón, por ejemplo, y los liberaba de las manos, Sansón, por ejemplo, de las manos de los filisteos. Y dentro de este tiempo, de los jueces, vemos que también tenemos la historia de Ruth. Y porque en todo lo que se cuenta en el libro de Ruth es prácticamente de este tiempo de los jueces. En esta época, pero pasa algo que hace explosión. ¿Por qué? Porque hay cuentos de los levitas que estaban ahí, pero no tenían cómo vivir. ¿Por qué? Porque los hebreos ya empezaron a servir otros dioses, y entonces ya sabemos que los levitas eran esta tribu que fue consagrada al Eterno, y no tenían territorio, no tenían, prácticamente vivían del servicio que daban al Eterno, de los sacrificios. Entonces, y como no se hacían más los sacrificios, pues no tenían cómo vivir. Y vemos como también se cuenta la historia de un levita que adoraba algunos dioses. Y después de esto vemos que el Eterno envía a Shmuel, a Samuel, al profeta. Y ahí es donde en este tiempo se está tratando de un otro periodo, que es el periodo 9, el reino unificado. Es este reino donde el rey Shaul unifica el pueblo, el rey Shaul, que es el primer rey que fue elegido porque el pueblo pidió un rey, y fue unto a través del profeta Samuel, y él unifica el pueblo y hace un solo ejército.
Y después de él viene David y luego viene su hijo Salomón, Shlomo. Y en este periodo hay estos libros de Coelet, de Mishlei, de Shmuel, Tehilim, Eshir, Hashirim. El siguiente periodo es el periodo 10 y es el reino dividido. ¿Por qué? Porque después de Shaul y después de David que unificó el reino y cuando vino Shlomo lo engrandeció aún más. Después de Salomón, el reino se divide nuevamente. ¿Por qué? Porque Salomón pecó delante del Eterno y entonces el Eterno le dice que va a dividir a causa de su pecado el reino. Y se divide en dos. Su hijo, que el hijo Roboam, se queda con la casa de Yehudá y también ahí está la tribu de Benjamín en una parte de los levitas. Las otras 10 tribus van con Jeroboam. Jeroboam era un soldado rebelde de Shlomo, que prácticamente él fue desterrado, pero después de la muerte de Salomón, pues viene llamado y del pueblo, y el pueblo lo hace rey. Y la casa de Israel son los que hacen parte de estas 10 tribus y lo llama para reinar sobre ellos. ¿Por qué se llama no solamente casa de Israel, sino la casa de Efraín? Porque él era de la casa de Efraín. Por este motivo, vemos que tenemos estos dos nombres de casa de Efraín y casa de Israel, que son las 10 tribus, que es la parte del norte de Israel. Y Efraín se queda con la Samaria. Samaria era una ciudad fuerte y por esto se queda con Samaria, y Yehudá se queda con lo que ya era Jerusalén, con Jerusalén. Y en el libro de Reyes viene la historia de Yehudá, porque este periodo está en los libros, está contado en los libros de Reyes, y viene la historia de Yehudá. Y en el libro de Crónicas encontramos la historia de la casa de Israel, ¿no? Porque a veces pienso yo que antes, ¿no? Yo personalmente me estaba preguntando que por qué hay 2 reyes y no entendía, ¿no? Pero porque no entendía por qué el libro de Reyes habla de esto, el de Crónicas habla de esto, propio porque vemos que tenemos divididas esta historia, ¿no? En el libro de Reyes, la historia de Yehudá, y en el libro de Crónicas, la historia de la casa de Israel. Y los profetas estaban presentes en esta época de los reyes. Y la mayoría de los profetas estaban del lado de la casa de Israel. El único fue Joná, el que podemos decir que fue un profeta a las naciones. No fue para Israel ni para Yehudá, aunque él pertenecía prácticamente a esta casa. Después de esto llega Asiria. Asiria llega a la parte de Israel, porque Israel peca delante del Eterno y va yendo pecando hasta que el Eterno permite que Asiria llegase a la parte de Israel y destruyeron todo.
y mandaron gente a Samaria porque era una ciudad muy grande, bonita, de esta manera vaciando, dejando vacía la tierra. ¿Por qué? Porque vemos cómo nos están contando, los libros nos están contando que no temieron a Elohim. La escritura nos dice que también en el libro de Reyes 17, del 24 al 26, nos cuenta cómo Elohim, por desobedecer, ¿no? Y por no temer a él, les envía los leones. Y a causa de los leones que mataron a muchos de los que estaban ahí, tenían también miedo, ¿no? de lo que el Eterno podría hacer. Y el sucesivo periodo es el reino de Yehudá. Y este es el periodo de los profetas, es este periodo de los profetas. ¿Por qué? Porque vemos que prácticamente la casa de Israel ya no está más, porque el Eterno ya lo estaba viniendo diciendo que si ellos no escuchan, mandando los profetas, si ellos no escuchan y desobedecen, ya los abandonará y los abandonó, ellos se esparcieron por toda la tierra, ya no estaban más ahí y se queda por un tiempo el reino de Yehudá. Pero también la casa de Yehudá peca delante del Eterno y pues el Eterno permite que venga Babilonia. Venga Babilonia y Babilonia los hace colonia y pone un rey sobre ellos. Y así, de esta forma, se llevó a los príncipes, como por ejemplo, ¿no? a Daniel. Y a Daniel y sus amigos. Y el que se queda ahí es Jeremías, que en este tiempo cuenta el libro de Lamentaciones. El periodo 12 es el periodo del exilio, ¿no? Es este periodo cuando también la casa de Judá no está más en la tierra, sino fueron exiliados. Y ahí tenemos el libro de Esther, todo lo que se cuenta en Esther es en este periodo, y el libro de Daniel. Después de Babilonia llega Persia, que es un imperio más fuerte, y vemos cómo sustituye a Babilonia, y la casa de Yehudá viene bajo el dominio de la Persia. Y el periodo 13 es el retorno del cautiverio, ese retorno de cautiverio. Y este periodo de Esdra y Nehemías, de estos dos libros de Esdra y Nehemías, que prácticamente con el apoyo del rey regresaron a la tierra, pero solamente 500 regresaron con Zorobabel. Y Esdra empieza a reconstruir el templo, el Mikdash. Zorobabel prácticamente era un descendiente de Yehudá, y pues él tenía que ser rey, pero no pudo porque estaban bajo el dominio de la Persia. Entonces tenía la función de gobernador. Y después ellos vuelven, los judíos vuelven y toman el territorio. Y ahora vamos a ver un periodo que es muy interesante, que pocos
conocemos tal vez porque se llama los años del silencio, pero vamos a ver si de verdad esto realmente fueron años de silencio, si pues no sucedió nada ahí. Vamos a ver qué pasó en todos estos años, amada Esme. Bueno, la pregunta es si de verdad fueron años de silencio, ¿no? ¿Qué pasó en todos estos años? Bueno, pues el pueblo regresó de Babilonia y como todavía no tenían un rey, se dieron cuenta que el templo fue destruido por no conocer a Elohim de verdad y por no entender quién es Adonai. Bueno, Noshea nos habla muy claro sobre esto. Dice en el 4:6, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí, como sacerdote. Porque olvidaste la Torah de tu Adonai, yo también olvidaré a tus hijos. Qué fuerte, ¿no? Bueno, entonces ellos ven y dicen, no, ya no queremos que nos olvides, ya no queremos ser destruidos, y toman esa decisión de ya no ser destruidos. Construyen sinagogas, escuelas para enseñanza, ¿no? Yeshivot. Y aquí en esta parte de las sinagogas entran los fariseos. La enseñanza antes de ellos, antes de eso, solamente era en el templo. Todo el tiempo se enseñaba solamente en el templo. Y porque solamente los levitas y los kohanim, los sacerdotes, enseñaban ahí. Nadie más enseñaba ahí. Y bueno, se les llama también saduceos porque los kohanim eran descendientes del Cohen Gadol Sadoc. Sadoc, por ahí vienen los saduceos. Entonces, los fariseos empiezan a querer conocer la escritura y a estar en esa línea de sabios dentro del judaísmo. Ahí es cuando empieza a surgir, ¿no? El judaísmo. Pero también el pueblo empieza a buscar más. Empiezan a decir, bueno, yo también quiero saber, ¿no? No nada más tú puedes saber, yo también quiero saber. O se empiezan a interesar por ser parte de un grupo o por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega Alejandro Magno con los griegos, y en el momento en el que el pueblo está creciendo y fortaleciéndose, Alejandro pues controlaba todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se dividen los territorios y dentro de ellos, pues de estos territorios estaba Israel. Entonces Alejandro Magno vio algo en este pueblo, en el pueblo hebreo, y quiso tenerlos cerca. Quiso tenerlos cerca, quiso tener al pueblo, a los judíos cerca, y construir una ciudad que se llamaría Alejandría. Entonces construyó esta ciudad para tenerlos a ellos. Imagínense, ¿no? Entonces, después, Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, él fue uno de los cuales se disputaron después su imperio, junto con, bueno, él, junto con 70 y 72 hombres, 6 de cada una de las tribus. Ellos fueron los ancianos eruditos que se reunieron para hacer el compendio por primera vez de los libros que serían el Tanaj, que traducido en griego se conoce como conocemos como la Septuaginta.
Y se dice que eran 72 en realidad, porque, bueno, muchos dicen entre 70 y 72, pero se dice que eran 72, pero que por alguna razón se redondea a 70. Pudo ser porque todos los eruditos, o sea, pudo ser por razones como que todos los eruditos fueron aprobados por el rey Ptolomeo. Entonces no sabemos exactamente la razón, pero bueno, lo que importa es que el compendio se hizo por primera vez entre estos ancianos, ¿no? Que pertenecían a las tribus. Y bueno, el gobierno de Ptolomeo, o el gobierno ptolomaico de Israel, perdón, era tolerante con las prácticas religiosas judías, pero, o hebreas más bien. Sin embargo, el imperio seleucida acabó ganando el control de la zona y comenzó a restringir las prácticas religiosas judías de ese entonces, que fue esto en el año 175 antes de la era mesiánica, cuando Antíoco IV llegó al poder. Y bueno, ya estamos cerca de Hanukkah también para esta historia. Eligió para sí el nombre de Antíoco Epifanes, que significa Dios manifiesto, que obviamente es con D minúscula, ¿no? Y comenzó a perseguir a los judíos decididamente. Este hombre, que prohibió todas esas prácticas religiosas judías, y dentro de estas prácticas estaba incluida la observancia de las leyes de la comida kosher. O sea que un judío ya no podía comer kosher, o ya era burlado y llamado a comer pues todo lo no apto, ¿no? Y bueno, este señor Ptolomeo ordenó también la adoración al dios griego Zeus. Y su último acto de profanación, que desencadenó lo peor, la revuelta macabea, fue haber sacrificado a un cerdo, a Zeus, en el templo de Jerusalén en el año del 167 antes de la era mesiánica. Qué horrible, ¿no? El acto declarado de profanación de Antíoco, en ese entonces, fue el resultado de que los macabeos se levantaran con todas sus fuerzas, claro, las fuerzas que tenían en el Eterno, porque en este año 164 antes de Mashiach, murió Antíoco Epifanes y su hijo y sucesor Antíoco Eupator. En ese entonces, o sea, su sucesor Antíoco Eupator acordó la paz. Y esto permitió la reanudación de las prácticas judías, pero sin embargo la guerra se reanudó poco después. Y el líder de los macabeos, que era Yehudá Maccabi, buscó y recibió ayuda de Roma para deshacerse de este control de los seleucidas. Yehudá murió hacia el año 161 antes de Mashiach y su hermano Jonatán fue su sucesor. Y bueno, finalmente Jonatán logró la paz con Alejandro Balast, el rey seleucida de ese momento. Y alrededor del año 153 antes de Mashiach, después de Jonatán, su hermano Simón gobernó una nación judía semi-independiente, todavía no independiente, ¿no? Semi-independiente. Y con el colapso del imperio seleucida, en el año 116, antes de Mashiach, la nación de Israel disfrutó de plena independencia.
hasta el año 63 antes de la era mesiánica, cuando Roma instaló un rey títere en Jerusalén. Y bueno, ya después sabemos lo que comenzó, ¿no? Después de la muerte de Alejandro Magno, llega Antíoco. Y bueno, ya hablando de esta historia de los macabeos, quienes lucharon contra Antíoco y los griegos, se dan cuenta de que no pueden contra ellos. Entonces, con ayuda de los romanos, ellos logran liberarse de los griegos y ganan el Mikdash. Sin embargo, los romanos, ¿qué pasa ahora? Ahora los romanos llegaron y no se van. Entonces, bajo el Imperio Romano, 100 años más tarde llega Yeshua. Para este tiempo ya había sinagogas, ya había un orden, ya tenían establecidas cómo iba cada una de las diferentes ideologías del judaísmo. Ya había los fariseos y bueno, ya había todo esto, ya había, ya se podía otra vez tener el Tanaj con ellos, ¿no? Ya no estaba prohibido. Es el momento, entonces, cuando Yeshua, en esa época, los sacerdotes, pues, eran puestos por romanos, ¿no? Ya ellos no venían exactamente del linaje de los Kohanim reales. Se llamaban Kohanim, sin embargo, ya no eran el linaje que había escogido el Eterno. En la época de los macabeos todavía había sacerdotes del linaje de Aarón para ofrecer sacrificios. Pero bueno, esta época del silencio no tuvo gente que escribiera acerca de ella, no tuvo escribas. Entonces, por eso ahí se cerró el Tanaj, pero no significa que el Eterno no hablara o que no estuviera con el pueblo. Porque bueno, eso es, muchos creen que el Eterno no habló todo este tiempo, ¿no? Sin embargo, pues no sabemos exactamente el por qué, si fue que es porque no había, porque bueno, sabemos que Elohim provee para él, cuando él quiere dar un mensaje, él provee a la gente, ¿no? No es como decir, pues es que no había nadie, ¿no? Entonces sabemos que si no hablamos nosotros, hablarían las piedras, porque está escrito. Entonces, no sabemos exactamente qué pasó en este tiempo, pero se ha notado que en el libro de los Macabeos, las personas, por ejemplo, eran asesinadas por seguir la Torah, y después, pues los mataban por seguir a Yeshua, ¿no? Porque esto es lo que el enemigo odia, lo que Hasatán odia que sigamos. Y entonces, pues, esto lo que hace es corroborarnos aún más que, pues, la Torah es el camino, que Yeshua es el camino. Y bueno, ahora estamos viviendo las dos cosas, la Torah y Yeshua. Pero no como una religión, sino más bien como nuestro fundamento. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. O al menos muchos estamos tratando de seguir este camino para ir. Sí. Bueno, de aquí viene el siguiente, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. La siguiente parte, época, no, ¿cómo estamos diciendo, Cris? Es la vida de Yeshua.
Y vemos que desde Mateo 1 hasta Hechos 1, desde las fechas 4 antes de Mashiach y 33 después de Mashiach, esto es lo que habla, ¿no? de la vida de Yeshua. Está escrito en los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas, Juan y de Hechos. Hechos 1. Y también está en Gálatas 4:4, el cumplimiento del tiempo, para el plan de Elohim que había llegado. También nos habla de que Yeshua vino para revelar la exaltación del Abba, para mostrar al hombre la vida que está en Elohim, para morir por nosotros y ser el sacrificio por el pecado y establecer su Keilah. Y bueno, Yeshua murió Yeshua vivió aproximadamente 33 años. Entonces, ahí están también los periodos del ministerio de Yeshua, que son los años de preparación, en los que él se preparó, y cuando comenzó su ministerio, el periodo del anonimato, ya puedes quitar esa diapositiva si quieres, creo que ya no tenemos, ¿no? Ajá, bueno. Y también, bueno, viene del comienzo de Yeshua, el periodo del anonimato, y después viene el breve ministerio que tuvo él en Galilea y en Judea, ¿no? Y también habla de su gran ministerio en Galilea. También nos cuenta del cierre de su ministerio, que fue ya en Judea, en Perea, y a todas las partes de lo que ahora llaman, de Palestina. La última semana en Jerusalén, también esto nos cuenta su pasión, la muerte y la sepultura. También nos habla de su resurrección y de cómo él se levantó, de su exaltación, de la promesa de su simiente cumplida, como está en Gálatas 3:16. Y mientras estaba en la tierra, como Yeshua había anunciado que iba a edificar su Keilah. Un momentito, por favor, perdón. Perdón. Entonces, después de aquí llega este punto que se llama la iglesia primitiva, que nos habla de los primeros discípulos. Los primeros discípulos, que es Maaseh Shelihim, el capítulo 2, y nos habla del Yom de Shavuot, del primer anuncio de las buenas nuevas, de la primera comunidad establecida. La primera comunidad establecida, comenzando en Shavuot, los primeros seguidores, sabemos que llevaron las buenas nuevas a todo el mundo. Entonces después, Heifa, Yohanan, Shaul, Barnabás, Silas y muchos otros que nos habla en el libro de Maaseh Shelihim, que también nos cuenta, por ejemplo, las historias cuando los samaritanos oyen las buenas nuevas, ¿no? Cuando Cornelio y su casa y los primeros gentiles son convertidos a Mashiach, nos habla, ¿no?
Shaul y Bernabé, sus historias también, las buenas nuevas cuando se dan a Asia Menor, cuando llegan a Grecia, a Roma y bueno, otros lugares. Y también nos habla de los 3 viajes de predicación de Shaul desde Antioquía. El primero con Shaul, Bernabé y Mordejai. El segundo con Shaul y Silas. Y el tercero que hace Shaul solo. Ajá. Y bueno, de aquí de aquí llega también el plan de llevar las buenas nuevas, que dice que primero en Jerusalén, Yehudá, en Shomrom y hasta lo último de la tierra. Y durante la era de los primeros seguidores de Yeshua, de los primeros Talmidim, hombres inspirados también escribieron cartas para instruir a los Meshihim, a los seguidores de Mashiach. O sea que no serían, es como cuando antes decíamos a los cristianos, los Meshihim, ¿no? Los de Mashiach. También Esteban muere pidiendo perdón a Elohim por sus asesinos. O sea que Elohim pidiendo, o sea, Esteban ruega porque se han perdonado sus asesinos. Ruega a Elohim. Y bueno, también nos habla de muchos mártires, habla de que, bueno, Sal primero comienza en Jerusalén, pero Sal, y también debido a las persecuciones iniciales, también los primeros creyentes se van de Jerusalén a otras partes de Judea y a Samaria. Y posteriormente también llegan los creyentes hasta los gentiles. Y finalmente, pues se anuncia la Besorá en todos los confines de la tierra, conocida para ese momento. Para ese momento. Y aunque la primera comunidad de Meshihim, de mesiánicos, estaba ligada a comunidades judías, a las costumbres judías, más bien, en Lucas nos dice que continuaban yendo al Mikdash a orar, por ejemplo, ¿no? Y la costumbre era hacer oración 3 veces, o sea, en el día, y también haciendo oración a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y en el año 70, después de Mashiach, tal como Yeshua también ya lo había anunciado, sucede la invasión a Jerusalén, en la que pues no quedó piedra sobre piedra, ¿no? El Mikdash fue destruido y nunca más lo reconstruyeron. Y pues vemos que ahora están tratando de hacerlo, pero bueno, todavía no hay nada. Y la última época en la que está dividida la escritura es las cartas a los Shelihim. Estas cartas fueron escritas a las Keilot. Primera de Corintios y Filipenses, por ejemplo, y también a los individuos, o sea, no a la Keilah, sino a algún individuo, por ejemplo, Primera de Timoteo, Segunda de Tito, Filemón, y son todas las cartas que conocemos, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Jacob, Jeifa, que es Pedro, Johanán, Yehudá, Apocalipsis o Revelaciones. Y los escritores de ellas fueron Shaul, Jeifa, Jacob, Yehudá y Johanán. Y todas estas cartas contienen la enseñanza de Mashiach que fue entregada a los Shelihim.
Esto, por ejemplo, lo vemos en Yohanan 14:26 o 14:16, 14:13. Yohanan 16, perdón, Yohanan 13. En Efesios 3, del 1 al 5. En Primera de Corintios 2, del 6 al 13. Estas ya no los buscamos ahorita porque son muchas, así que nada más les voy a dar las citas para que ustedes las chequen. En Hechos 2:42 y en Primera de Corintios 14:37. Entonces, para el final del primer siglo, toda la verdad quedó revelada. Y como nos habla en Yohanan 16:13, ¿no? Y también fue confirmada, como nos dice Hebreos 2, del 1 al 4. Y pues gracias al Eterno que tenemos todo esto, que ya podemos conocer esto, que podemos leerlo, que podemos entenderlo, porque pues es lo que nos va a dar ese entendimiento, esa sabiduría para poder conocer del Eterno. Y como está escrito en Yohanan 20:30-31 y en Efesios 3:4. Esto es o sea, es todo un tiempo, no es que tanto de que sí fueron épocas, pero sabemos que el Eterno ha estado poniendo como un rompecabezas, que Él ha estado haciendo cada parte de la historia por un motivo, y todo esto nos lleva a Mashiach. Sabemos que todo nos está llevando a Él, que todo es para poder conocerle a Él, porque en todo este tiempo le estamos conociendo. Y aún, por ejemplo, lo que estuviera en los años de silencio, lo que no sabemos, lo que está allí y no conocemos, porque pues el Eterno no ha permitido, si hay algo, no ha permitido que sea revelado, y si no hay nada, pues también no sabemos exactamente, absolutamente, cuál es el propósito de ello. Pero esto lo revela el Eterno a todo tiempo, y va a llegar el momento en el que vamos a tener toda esta información enlazada y vamos a poder saber o sea, ya sabemos partes, pero vamos a poder saber qué es lo que Él de verdad en ese tiempo, por ejemplo, quiso darnos a entender, o porque yo creo que si se hubiera alejado en ese entonces de nosotros, pues nosotros no podríamos siquiera, ¿no? Siquiera volverle a encontrar, ¿no? Pero Él estuvo con nosotros porque nos dio el tiempo, nos dio la vida y nos permitió volver a verle, ¿no? Nos trajo a Él otra vez. Y estuvo todo el tiempo, por ejemplo, con los macabeos, ¿no? Cuando hubiera alguien dicho, es que no, casi los destruyen, pues sí, porque no escuchamos, en ese entonces no escuchamos. Pero el Eterno nos trajo de vuelta, nos está trayendo todo el tiempo, y Él está restaurando todo lo que, pues lo que nosotros mismos destruimos por causa de no conocerle, por alejarnos de Él. Y bueno, amados, aquí termina el tema. Sí estuvo un poco largo,